pregunta, repito la pregunta, el bingo mega sorteo presenta la pregunta de hoy. Va a venir por acá Raúl Cicera, son 150 premios, y hay miles y miles de pesos, pero también coches y demás, y demás, y demás. Quería decirte la pregunta del día, ¿cuántos años está cumpliendo Guadalupe Norte? ¿115, 120 o 130? La comunidad de Guadalupe Norte está cumpliendo años hoy, así que le mandamos un saludito grande, 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 grande. Tenemos muchos cumpleaños también en el día de hoy y vamos a convidar con estos alfajores que son riquísimos a Estela Prieto, la doctora Estela Prieto, que vino aquí al programa. ¿Cómo va, Estela? ¿Los conocías o no? No, no los conocía. No los conocía. Trabajás mucho por eso. Estás encerrado en el consultorio. Bueno, los voy a conocer ahora. Sí, toma, te doy otro para que cuando no te quedes con ganas, que no te quedes con ganas. Alfajores Ausonia son los alfajores que tienen código de barra y están hechos con amor aquí en Avellaneda. Ya sabes que podés disfrutarlo en todos los supermercados, los vas a encontrar, despensas y demás, podés pedirlo a los alfajores Ausonia. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema de la pandemia? Eran los más elogiados. Pasó la pandemia y ahora médicos, enfermeros, personal de administración son agredidos permanentemente, o verbal o física, como ocurrió. Vamos a ver esta imagen de lo que la cámara del Sanatorio Avellaneda, que capta la situación vivida por el doctor Guillermo Bailá. Esto fue en ese momento, miren cómo ya comenzaban las agresiones. 12:30 está previsto justo en este momento la audiencia en tribunales donde deberán hacerse presentes. Bueno, aquí comienza un escupitajo, después agresiones físicas y la denuncia habla de golpes de puño, patadas. Aparentemente venían de ser, decían, mal atendidos en otro centro de salud y terminaron con la agresión al doctor Guillermo Bailá en el Sanatorio Avellaneda. Ninguno de los dos buscaba ser atendido, sino que era una tercera persona. Y esta salvaje agresión, ¿no? Sí. ¿La viven permanentemente? ¿Cómo? ¿La viven permanentemente a esta situación de enojo, de agresión verbal? Se ve un incremento de las situaciones de violencia de todo tipo, verbales. Esto es como más naturalizado. El más común es verbal, ¿no? Como sí, que está... sí. Tengo derecho a decirle al enfermero, al médico, barbaridades. Sí. No toda la gente, obviamente, hay gente muy respetuosa, muy correcta, pero nos preocupa que cada vez estos episodios son más frecuentes. Y nos preocupa el impacto que tiene en los trabajadores, en los profesionales y el riesgo que implica el desborde como en estas situaciones que llegan a la violencia física, que también son cada vez más frecuentes. La verdad que es un problema que nos preocupa mucho como trabajadores, como profesionales, como sindicato, nos preocupa mucho. Es un problema que está creciendo globalmente, a nivel nacional. Nosotros acá en Avellaneda puntualmente hemos venido tomando el tema de alguna forma por reiterados episodios que fueron de público conocimiento. Bueno, esto del Sanco fue hace un mes, ¿no? Aquí en Avellaneda. Hace un mes aproximadamente, sí, que es el médico que lo recibe el doctor Bailat, el mismo que había recibido una agresión hacía un mes aproximadamente. Y antes de ese episodio
Hubo otro episodio que no llegó a agresiones físicas, pero fue de público conocimiento, un paciente en una crisis subjetiva hizo destrozos en el zanco, rompió vidrios, bueno. ¿En el hospital también hubo un personal administrativo? En el hospital varios episodios, pero en el hospital en general hay un efectivo policial en el hospital. Sí, en un momento hubo seguridad privada también en el hospital. Es un problema grave. En el hospital también han pasado varios episodios así de graves, digamos, que le han pegado a enfermeros, a camilleros, a médicos. Ahora no tengo muy presente, sí. pero sí. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Por qué se llega a esta situación de un escupitajo con un médico? Y es inexplicable. Trompadas, patadas. Y es inexplicable, primero porque, a ver, más allá de que no es este caso, porque tengo entendido que fue a hacer un examen complementario y prácticamente no mediaron palabras, que fue como una agresión casi sorpresiva, diría yo, en este caso. Pero digo, si hay alguna diferencia, digamos, de opiniones, o lo que vemos es que por ahí la gente viene con una idea de lo que debe hacer el profesional, y el profesional en su momento o está de acuerdo o no, pero digo, esto de poder intercambiar dentro del marco del respeto, o si hay alguna, vos mencionabas que aparentemente hubo una mala atención en algún otro lugar. Venían molestos porque lo atendieron, decían, mal en otro centro de salud. Y bueno, hay otros mecanismos para reclamar, digo, porque a nadie le gusta que vaya a un lugar y que lo atiendan mal, digo, pero tampoco esto es justificativo de estas agresiones. Sí, explotaron con el doctor Bailá, que capaz era el que menos tenía la culpa de toda la situación, ¿no? Sí. La verdad que nos preocupa mucho, es un tema que va a haber que tomarlo más que nada con políticas de prevención. Me parece que es lo importante. Obviamente ante estas situaciones hacer la denuncia, pero generar políticas de protección para los trabajadores, para evitarlas, y por ahí de contención. En una de las situaciones, en esta de que el paciente había generado destrozos en la guardia, después del impacto de esta situación que asusta a cualquiera, la gente tiene que seguir trabajando, digo, en este estado de conmoción, en este estado de angustia. Lo que planteaban es generar políticas de contención desde la institución, que me parecen totalmente necesarias. Nosotros como sindicato también planteamos, cuando se da en una guardia, cerrar la guardia. Obviamente en la situación del doctor Cuas de hace un mes, ante los golpes que recibió, creo que incluso quedó inconsciente, no puede seguir atendiendo, pero en situaciones en que sí, fue noqueado, ¿no? A verle noqueado. Sí. ¿Fue el día del médico? Sí, fue el día del médico. Diciembre. Fue el día del médico, exactamente. Fue el día del médico, sí. Vaya reconocimiento. Sí, ¿no? Vaya reconocimiento. Pero en otras, él obviamente no pudo seguir atendiendo por su condición, ya digo, pasó de ser médico a ser paciente, digamos. Bueno, así. ¿Tendrán que aprender boxeo los enfermeros, las enfermeras, los médicos para detener esta...? Porque si no, tiene que tener un policía, cada vez que entra un paciente, el policía tiene que estar ahí al lado para ver si reacciona o no reacciona. ¿Es una locura esto? Es una locura, sí. Yo creo que no, que hay que empezar a tomar el tema, que desde los lugares que corresponden hay que empezar a generar políticas de protección y de concientización de que esta no puede ser la forma en que resolvamos los conflictos ni que gestionemos nuestras emociones. Digo, como a veces van mamás a las escuelas, también agreden a las maestras. A los maestros, claro. Pasan la calle en una situación de tránsito, me bajo y quiero romper el auto del otro. Es decir, estamos viviendo en una sociedad bastante violenta, sí, irritada, en un clima social violento. Sí, de la peor manera. Sí. Y esto tendrá que tener fin, ¿no? Porque
esto que sucedió en este ambiente del Sanatorio Avellaneda, evidentemente sucede en las canchas, sucede en la calle, sucede en cualquier ambiente, lo que estamos viviendo a nivel nacional con este juicio para con los jugadores de rugby, muestra de una sociedad, la nuestra, muy violenta. Muy violenta, que se da en todos los ámbitos, como decís, y que va a haber que generar políticas para evitar estas situaciones, digo, para prevenirlas bueno, más que nada. No sé, la semana pasada, una mamá con su nena que no evitó el control, salió con su moto raudamente, la persiguen, la encuentran, atropella a una mujer de la motorizada que tuvo lesiones graves, una mamá con su hija, es decir, estamos hablando, y entonces ¿qué? Porque en otros países seguramente las leyes son bastante duras para quien golpea a otra persona, más allá del cargo que tenga, a un uniformado, más a un médico que está atendiendo en su trabajo. Yo creo que las leyes son las que van a traer el correctivo. Porque si no, si entramos y vamos y declaramos y nos quedamos después tranquilos y encima gozamos porque le pegamos y demás. Sí, indudablemente la justicia tiene que actuar, pero más allá de que cuando está el hecho consumado, me parece que es importante, ahí indudablemente la justicia tiene que actuar, no hay otra, digamos, otra opción, pero previamente, ¿qué hacemos, qué políticas generamos para evitar estas situaciones, estos conflictos? Nosotros en salud, digamos, nuestra lógica es la del cuidado, digamos, nadie como que va preparado a su lugar de trabajo como para recibir una agresión, digamos, y como que desarma, sorprende, no sabes cómo actuar, digo. Ahora, lamentablemente, cada vez vemos que estas situaciones son como crecientes y nos estamos, digamos, como acomodando a esta nueva realidad. Vos decías que durante la pandemia éramos aplaudidos, digo, sí, quizás socialmente, pero institucionalmente los trabajadores de salud no hemos tenido el reconocimiento que se pregonaba y lo que se decía en los discursos. Te diré que todo lo contrario, que hay estudios que muestran que institucionalmente la violencia laboral aumentó durante la pandemia para los trabajadores de salud. Nosotros no salimos con nuestras condiciones laborales mejoradas después de la pandemia, todo lo contrario, porque además padecimos mucho la pandemia en cuanto a la sobrecarga laboral que han tenido muchos de los trabajadores, muchos de los profesionales, en cuanto a sobrecarga de horas, en cuanto al estrés de contagiarse, contagiar a la familia. Fuimos de los trabajadores que más se han enfermado, de los que más han muerto durante la pandemia, donde el Estado no atinó a generar políticas de prevención y de contención a nivel de salud mental, que también eso ha tenido un impacto muy fuerte en los trabajadores de salud, en la población. Con las medidas que se generaron no se logró contener ni generar políticas que suavicen el impacto que tuvo la pandemia para los trabajadores y para la población, que evidentemente genera todas estas situaciones de descontrol y de falta de freno en el manejo de las emociones y de la contención de la ira, evidentemente. Uh-huh. Mi opinión con respecto a la atención también, los médicos no te atienden como debe ser. Te atienden a mala gana, levantando la voz. Yo creo que si ellos piden respeto deberían también respetar esto es lo que dicen. Creo que somos todos seres humanos y por más profesión que uno tenga, todos merecemos respeto. Otro dice, ¿por qué no comienzan a educar a los médicos? No hablo, dice, sobre este caso. Es en general, de verdad que pensás en lo peor cuando tenés algún familiar en mal estado de salud, o a veces uno mismo y tenés que esperar horas. ¿Será que los médicos piensan que uno va por gusto? No justifico lo que pasó, pero hay personas que reaccionan de la peor manera. Imagínate ver a tu hijo descompuesto sin poder hacer nada. En general hay que tratar este tema. No justifico que le peguen, pero en el Sanco no te atienden bien. Esto es lo que dicen, bueno, son los llamados de la gente que está ahí compartiendo la tele, ¿no? Sí, me parece que hay que separar diferentes cuestiones.
separar absolutamente la situación del doctor Bailat, porque, digamos, me parece que acá, digo, es una situación parecida al caso del joven este que fue asesinado a golpes, digamos, una situación que obviamente no llegó a la gravedad, pero que, digo, porque no se... Podía haber llegado. Sí, y que no hubo ningún, digamos, porque, a ver, el doctor Bailat, todos lo conocen acá, todos, digamos, lo que yo he visto es el reconocimiento a su profesión, a su calidad humana, que no, digo, en otras situaciones cuando son, porque los médicos y esto es en la internación, en otras situaciones hay médicos de guardia que no son tan conocidos, porque acá no deja duda en cuanto al accionar del doctor, digamos, en este sentido, en este caso, no deja duda el accionar del doctor. En otras situaciones, o por ahí vienen médicos de otros lados a hacer guardia, son médicos recién recibidos, con más jóvenes, menos conocidos. Entonces la gente tiene, no digo que no habrá alguna situación en que el médico no atienda con el respeto que corresponde, digo que no descarto que estas situaciones puedan pasar, que bueno, si esto sucede, me parece que hay otras formas de resolver, porque yo no veo, además, y obviamente no corresponde, que un médico le haya pegado a un paciente, por ejemplo. Yo esas situaciones no las escucho, digamos. Y si el médico o el enfermero no tuvo el accionar que corresponde, me parece que hay otras formas de resolver estas situaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, los trabajadores, los profesionales de la salud, recibimos todo el malestar de las falencias del sistema. Somos la cara visible de la falencia del sistema. Por ejemplo, nosotros, ahí hablan de las demoras en la atención. En las guardias, el Hospital Central Reconquista ahora, pero es un reclamo con el que venimos e insistimos, está un poco mejor en cuanto a la cantidad de médicos para esa guardia. Pero digo, a ese hospital, ya en el hospital viejo, el reclamo era 3 médicos por día de guardia, por la demanda que tiene el hospital. Cuando se pasó al edificio nuevo, todos sabíamos que la demanda iba a aumentar porque era un edificio nuevo. Digo, a ver, pasó con el mismo recurso humano, porque bueno, dijeron se pasó gente a plantas. Sí, pasó gente a planta que ya estaba trabajando en negro, digamos. Se han incorporado muy pocos profesionales. Suena feo decir en negro, pero bueno, es para que la gente lo entienda rápidamente, gente que venía precarizada. Se han incorporado muy pocos profesionales. Estando en el hospital nuevo, plena pandemia, nosotros hasta hace unos meses seguíamos reclamando 3 médicos todos los días en la guardia. Nosotros en algún momento hemos sacado un comunicado, un día sábado quedaban 2 médicos, un día sábado con los accidentes de tránsito que hay, con todos los casos policiales que lleva y que se tiene que hacer cargo la guardia, el médico que está de guardia. Digo, no es que las demoras son porque el médico, digo, está durmiendo una siesta. Está durmiendo una siesta. Y a lo mejor, digo, está 24 horas de guardia, va y quiere descansar un ratito, porque ¿quién puede trabajar 24 horas? Digo, ¿hay pediatras? Eso lo vamos a hablar después. El otro reclamo es el reclamo de la guardia pediátrica, que todos conocen acá en la zona, pero quiero terminar con el tema de la guardia, digo. Las demoras por ahí en los estudios, digo, y todos, digamos, las demoras en las interconsultas y las demoras en las derivaciones y las demoras, todos los problemas que tiene el sistema de salud es el trabajador, la cara visible, y el que le tiene que hace esperar a la gente. Pero digo, en general no son responsabilidad de quien está dando la cara. Por ejemplo, acá hace un mes aproximadamente no salió el minibús que sale todos los días a llevar los pacientes que tienen turno a Santa Fe. Pacientes oncológicos, pacientes de diferentes especialidades, que acá no hay, turnos que se consiguen a 2, 3, 4 meses, porque no hay turno. Lo perdiste y tenés que esperar. Claro, no salió el minibús porque no había combustible. Esa noticia la da un trabajador de salud, digamos, es que a ver, no depende de él que el minibús salga o no. Digo, pero él es el que está dando la cara y diciendo no sale. Sí. Yo entiendo que esa gente que pierde el turno, que hace 3, 4 meses o 2 meses o un mes o una semana, porque cuando uno tiene un familiar enfermo y es de gravedad,
Y yo no justifico la reacción, pero entiendo la desesperación y el malestar y que esto puede generar en la gente, digo. Pero no es responsabilidad, vuelvo a que no es responsabilidad de los trabajadores. Respecto a este tema de la atención de la gente que viene ya bastante preocupada y sacada porque el familiar está, bueno, siempre uno se imagina que está de lo peor, sí, ¿no? Sí. ¿No puede haber un equipo que atienda antes que el médico, que los contenga, que les diga que se calmen, de modo tal que no ocurran este tipo de agresiones? Gente preparada. Y el tema es que todo eso es recurso humano. Ese es un grave problema que tenemos, el recurso humano. Digo, esto que te contaba de la guardia del Hospital Reconquista, sí, que ahora ha mejorado un poco el número, digamos, que se garantizan los 3 médicos, pero este comunicado que sacamos de un sábado, esto fue hace unos meses, digamos, la gente quiere que vaya y que la atienda, digamos. Sí. La de la guardia pediátrica, esta pelea por la guardia pediátrica tan necesaria en la zona. ¿Hay pediatra en el hospital o no? ¿Por qué están llamando a ocupar cargos de pediatra? Y hay pediatras, pero pediatras que ya están realizando su tarea en internación, en consultorio. Para la guardia pediátrica no hay pediatras. Y lo que se generó, aprovecho y lo menciono, ya que vos lo traes, para que la gente también lo difunda. A raíz de esta larga lucha que viene desarrollando Mauro Ramúa, que es el que lleva adelante, el papá de Valentina, lo que se logró, no es lo que se pedía, pero es lo que se logró, contratos monotributos para cubrir 8 cargos, para que comience a funcionar la guardia pediátrica. Sabemos que la cuestión de los salarios genera una dificultad a la hora de conseguir profesionales, sumado a estas condiciones, que vos sabés que vas a ir a un lugar, digamos, y que por ahí vas a estar expuesto a estas situaciones, porque la guardia son lugares complejos. Sabemos que esa es una dificultad. El hospital se va a hacer cargo de los viáticos de profesionales que estén interesados y que puedan venir de otras localidades. Porque acá en la zona es difícil conseguir pediatras que quieran tomar la guardia. Por esto mismo que estamos hablando, tiene que ver con esto. La guardia del hospital también, escuchar a la gente decir que tiene miedo es... Estela, ¿qué sugieren ustedes desde CIPRUS con respecto a este tema de las agresiones, que haya personal policial, que no sé, qué sugieren para terminar con...? Y nosotros, me parece que es un tema que hay que analizar, que cada lugar tendrá sus particularidades, que cada servicio tendrá sus particularidades. Lo que vemos que piden mucho es esto de la presencia del efectivo policial, que quizá en algunos lugares sea necesario, pero me parece que no resuelve el problema y que hay que, digamos, trabajar todas estas falencias que tiene el mismo sistema de salud, que por ahí genera malestar en la gente, que de ninguna forma es justificable la violencia, digo, pero entendemos que también ciertas falencias del sistema generan malestar, generan mucho malestar, y bueno, los que estamos ahí, el que está ahí es el que recibe, digamos, esa agresión. Entendemos que hay que tratar de resolver estas falencias. Por ejemplo, el 107 es un tema que no quiero dejar de tomar, digamos, porque hay dificultades en las ambulancias, en el número, en el estado de las ambulancias. Los operadores quieren que queden registrados los insultos que reciben, digamos. Es el trabajador de salud, digamos, la ambulancia, el estado de la ambulancia, la demora, no depende del que está ahí, del operador que está ahí, digamos, ni de, y es el que tiene que recibir esta agresión de la gente, digo, que no ayuda a resolver el problema y que, digo, pero que tiene que ver con este clima social, que hay que ver cómo se gestiona esto y generar políticas que protejan, digo, esto cuando alguien llama y empieza a insultar, no se puede atender a alguien que llama y porque hay una demora, el insulto, digamos, genera la queja donde corresponda, digo, porque nadie,
Nosotros de nuestro sindicato defendemos la salud pública y entendemos que el usuario tiene el derecho a recibir atención de calidad, digamos. Consideramos el acceso a la salud como un derecho, digo, pero ese derecho lo tiene que garantizar el Estado con recursos humanos. Esto que vos planteabas, bueno, sí, por ahí a lo mejor sea necesario gente que... sí, un equipo especializado para contener, tranquilizar a los familiares de que el médico y los enfermeros están haciendo todo lo posible. Están haciendo su trabajo y también esto tiene que ver con salud mental. A veces la gente no accede a los turnos, no se hacen los seguimientos adecuados, la gente abandona los tratamientos. Digo, es toda una complejidad que podríamos hablar mucho tiempo de esto. Es un tema social. Es un tema social, digo, pero que nosotros como trabajadores de salud tenemos que tomarlo, y desde las gestiones de salud sobre todo, digo, desde las gestiones de salud, pero escuchando a los trabajadores, que son los que están en el lugar de trabajo y son los que entienden lo que pasa y los que conocen los detalles y las dificultades y la dinámica del trabajo. ¿Es una profesión de riesgo la de ustedes ahora? Nuestra profesión sí, es de riesgo. Siempre fue una profesión que ahora, sí de riesgo, en el sentido que de por sí nosotros siempre estamos desgastantes, siempre estamos en contacto con gente que está sufriendo, que está con algún padecimiento, y eso mal que mal tiene un impacto en el profesional que está trabajando, porque no es lo mismo, digo, algún trabajo, esto lo digo sin desmerecer, por supuesto, y sin quitar importancia, pero no es lo mismo, qué sé yo, no quiero comparar, pero alguien que está viendo todo el tiempo, gente que está sufriendo, que está con dolor, que tiene que dar noticias tristes, digo, tiene un impacto, a todos nos afecta, digo, cuando tenemos un familiar enfermo, a la persona que está acompañando a ese familiar le afecta. Nosotros vemos cómo determinados familiares ante el fallecimiento, aunque no sea un familiar directo, al ver estas situaciones de dolor y de sufrimiento, cómo impacta en la gente. Nosotros estamos continuamente viendo gente que sufre, digo. Pregunta por qué se apuran en Reconquista, llegando a Santa Fe hasta hospedaje te dan por tener obra social. El personal del Sanco de Avellaneda nunca me atendieron bien, siempre como que estás molestando. No es para agredir, a veces los médicos enfermeros dejan mucho que desear. Bueno, no estoy de acuerdo con la violencia, pero hay médicos que no te pegan con las manos, pero sí con la forma que te atienden. No es tan así como dice la doctora, en la guardia tuve que esperar 3 horas y no había ni una emergencia, éramos 15 personas que tuvimos que esperar. Quiero contar que anoche fui a la guardia del Sanco y me atendieron en la vereda, no me hicieron ingresar para verme y controlarme, por lo que fui al centro de salud. Un 70% de atención es mala en la salud. Acoso, tiene que haber los acosos, dice... esto se lleva a la doctora porque en verdad es importante que lo tengan en cuenta, si es verdad esto que apuntan aquí. Eso enoja a cualquiera. Si le están diciendo que lo que hace es trabajar por algo, bueno, no tengo a mi abuela que sufre de piedra en la vesícula, bueno, cada uno plantea, ¿no? Lo que decía la doctora Estela Prieto, de esa falta del sistema de salud, esa deuda que tiene pendiente de personal, de organizar tal vez, ¿no?, un poco mejor todo lo que está al servicio de la gente, ¿no? Con respecto a la guardia y a las demoras, la verdad que, bueno, puede ser que haya situaciones en esto, no voy habría que analizar puntualmente la situación, pero por ejemplo los médicos de guardia, además de la atención espontánea que tienen acá alrededor, hablo del Hospital de Reconquista, reciben derivaciones. O sea, están al teléfono del médico. El médico que campo viene a Reconquista. Exactamente. Viene a Reconquista. Exactamente. Eso se coordina. El médico que está de guardia tiene que atender. Si es para un especialista, a veces hay que pasarle al especialista. Si tiene que derivar el paciente, tiene que gestionar la ambulancia, la derivación, la interconsulta. Digo, que no son tareas directamente de atención, pero que son tareas que tienen que ver con la guardia. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en el sistema de salud tenemos muchas deficiencias y con todas las deficiencias que tenemos terminamos haciéndonos cargo de las falencias que tienen obras sociales, la falencia de la falta de médicos policiales, porque hasta hace unos años había 4 o 5 médicos policiales, hoy no están, de toda
esas falencias se hace cargo el sistema público con las propias falencias, digo, y esa sobrecarga recae en los trabajadores y en los profesionales de salud. Puede ser que haya situaciones... En caso de que sigan las agresiones, ¿van a salir a reclamar? ¿Van a salir a la calle? ¿Van a salir a decirle a la comunidad, paren la mano? Nosotros, por las situaciones de Avellaneda, hablo de Avellaneda, que es donde por ahí hemos venido interviniendo en el último tiempo. Esto que plantean de que los atendieron afuera, bueno, la verdad que, por eso digo, hay que hablar, sí. No quiero hablar de situaciones que desconozco puntualmente, pero ellos, por ejemplo, tienen un protocolo, porque evidentemente el tema de la violencia acá, en el Sanco, es un tema complejo. Ellos tienen un protocolo que cuando ven que viene algún paciente... con un tono... Sí, con excitación psicomotriz o agresivo, no le abren la puerta hasta no tener determinados recaudos. Ellos tienen todo un protocolo en esto que se armó justamente para generarle seguridad a los trabajadores. Eso por un lado. Así que no sé cómo habrá sido la situación. Este tema ya se viene trabajando cuando fue lo del primer episodio, que incluso ni la médica no había tenido lesiones. Nosotros lo que planteamos claramente es cerrar la guardia, porque nadie puede seguir atendiendo así, nadie puede sufrir violencia en su trabajo, en su lugar de trabajo, más cuando está atendiendo profesionales, cuando está atendiendo pacientes y está tratando de resolver algún padecimiento. Cerrar la guardia hasta que esa persona se recupere, porque te digo, a ver, nosotros escuchamos ahí lo que dice la gente, pero nosotros también escuchamos desde adentro los padecimientos que tienen los profesionales, hasta relatos de intentos de abuso sexual por parte de los pacientes hacia trabajadoras de salud, y que también en esto la institución, no digo que sea ahora, sino anteriormente, la institución no toma cartas en el asunto y le dice a la trabajadora que siga y que siga atendiendo a esta persona como si nada pasara, digo, una situación aún más violenta. Digo, a ver, nosotros como trabajadores de salud no vamos a permitir esto, digamos, de que vienen y nos agreden y sigamos como que nada pasó. No, así esto no puede continuar. En un primer momento lo que se habló y se coordinó es cerrar la guardia hasta que la gente se recupere. Y bueno, la gente tiene que entender que estas no son las formas. Todos sabemos que nos desesperamos cuando tenemos un familiar enfermo, digo, pero esta no es la forma. Y si hay quejas, hay otras vías de generar las quejas. Estela Prieto, secretaria general de CIPRUS. Reconquista y todo el norte, Sí. Todo el norte. Gracias por venir. Sé que queda mucho en el tintero por hablar de este sistema de salud que está rengo. Sí. Por un lado tenemos un hospital de alta complejidad, pero falta una guardia pediátrica, falta recursos humanos. Y pasa todo lo que está pasando, las ambulancias y demás. Así que la cosa no está bien. Pero por el lado de la gente que tiene derecho a reclamar, porque el derecho a la salud es algo constitucional, me parece que también tiene que poner un paño frío para que esto, y entender que los profesionales hacen todo lo que pueden, y los profesionales, tanto enfermeros como médicos. Así que gracias por venir. Gracias a usted. Y le mandamos un abrazo grande al doctor Rogelio era el papá, a Daniel y a Guillermo, que lo vemos allí siendo agredido. Bueno, en este momento debe haber terminado la audiencia. ¿Tenemos, Pedro? No, lo tenemos todavía. Bueno, seguramente Daniel te va a contar en el programa que viene la otra mirada que pasó en la audiencia de hoy. Gracias por venir, Estela. Saludos de Silvia Prieto para vos. Bueno, muchas gracias. Parienta, familiar, no sé qué, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos ya en la parte final de la doble media hora de todos los días. Claro, era un tema que había que charlarlo. No nos da para nuestro programa porque tenemos que cumplir y cumplimos con la publicidad. Bailari Avellaneda. Miércoles 22 de febrero, Auditorio Municipal de